Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios amado. Se dice fuera de la iglesia cristiana católica que Pedro nunca fue primero y menos papa. Pedro nunca fue papa. ¿Y por qué entonces se tiene a un hombre llamado papa en la iglesia cristiana católica? Bendito sea Dios amado. El papa es un título honorífico que significa pastor de los pastores. Si tú quieres llamarlo papa, puedes llamarlo. Si quieres llamarlo Francisco I, pues hazlo. O llamarlo por su nombre, Bergoglio, sin problema. ¿Qué hay? No hay problema. Si quieres llamarlo Simón, hazlo. O si quieres llamarlo Pedro, llámalo. Lo que Dios ha dejado no es el nombre, sino la jerarquía, bendito sea Dios. Amado, en sentido común, una nación sin un presidente, un departamento sin un gobernador, un municipio sin un intendente, un ministerio sin un ministro, no tiene sentido. Una familia sin un padre. Tiene que haber siempre una cabeza quien pueda guiar a un grupo de personas. Mucho más a una nación y mucho más a una iglesia, bendito sea Dios. Cuando Dios en Génesis capítulo 12 llamó a Abraham con la promesa de formar una gran nación, este hombre salió, el patriarca. Pero este pueblo que iba en curso, en formación a una nación, entró en una esclavitud de 430 años en Egipto. Cuando Dios el Señor vio la esclavitud, el llanto, el dolor de este pueblo, se bajó, dice Éxodo 3:8, para que pueda el Señor libertar a este pueblo y conducir a una tierra prometida, donde mana leche y miel. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no se bajó en persona. Dios se bajó, pero utilizando a una persona llamada Moisés. Dios condujo a su pueblo a una tierra prometida, utilizando la persona de un hombre llamado Moisés. Amado, esta prefiguración es lo que sucederá en plenitud en el Nuevo Testamento. Este pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, para el Nuevo Testamento, es el pueblo cristiano que está saliendo de la esclavitud del pecado. Este pueblo del Antiguo Testamento es llevado a la tierra prometida y del Nuevo Testamento es llevado a la tierra prometida, que es el cielo, la Jerusalén celestial. El Antiguo Testamento fue guiado por un hombre llamado Moisés. Luego le sucedieron los jueces. Luego vinieron los profetas y reyes. Cuando uno se muere, otro le sucede. Pero siempre hubo una cabeza visible que Dios utilizaba para guiar a su pueblo. Lo mismo Dios prometió en Isaías, capítulo 22, verso 20 al 22. Esta profecía, el Señor dice que hará surgir un hombre para que sea padre para su pueblo, y lo va a revestir con la túnica del Mesías. Le pondré tu cinturón de honor, le daré la autoridad del Mesías. Será un padre para Jerusalén y Judá, es decir, para todo el pueblo de Dios. Recibirá las llaves de la casa de David, recibirá la llave del reino de Dios. Nadie podrá cerrar o abrir lo que Él abre o lo que Él cierra. Esta es la profecía. El Señor hará surgir a un hombre que será padre para el pueblo de Dios. Amado, entonces comienza el Nuevo Testamento. En San Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, el Señor Jesús llamó a 12 varones. ¿Para qué lo llamó? Lo llamó a estos 12 como símbolo de la plenitud del pueblo del Antiguo Testamento, que son 12 tribus de Israel. Con esto el Señor forma un nuevo pueblo. En San Mateo capítulo 16, versículo 18, este nuevo pueblo es fundada, es edificada por el Señor y se llama iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, cuando el Señor formó una iglesia constituido por los apóstoles y los demás creyentes, el Señor a esta iglesia conforma por medio de jerarquía, por medio de los creyentes. Esta iglesia se conforma a través de los bautizados, pero esta iglesia tenía jerarquía, recibió jerarquía de parte de Jesús.
Dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 20, que esta iglesia está fundamentada en los apóstoles, en los profetas y en Jesucristo, piedra viva. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, en Efesios capítulo 1 versículo 22 y versículo 23 dice la palabra que Jesús es cabeza de esta iglesia y que esta iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si uno quiere aceptar a Jesús, tiene que aceptar a un Jesús completo. No solamente a la cabeza, sino que cabeza y cuerpo. Y si tú aceptas a un Jesús completo, tiene que aceptar a la cabeza Jesús y a su cuerpo la iglesia que Él ha fundado. Bendito sea Dios, amado. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 31, esta iglesia, dice San Pablo, que es el cuerpo. ¿Por qué San Pablo comparó la iglesia con el cuerpo humano? Porque el cuerpo humano, amado, contiene dos naturalezas que encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 7. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra y le sopló su espíritu. Es decir, tiene la parte material y la parte espiritual. La iglesia contiene la parte visible e invisible, lo espiritual y lo material. Lo material está conformado por los hombres, y lo espiritual por el Espíritu Santo, por Jesucristo, por Dios. Bendito sea Dios, amado. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra que Dios ha querido que en la iglesia haya un primero llamado apóstoles, que haya un segundo llamado profetas, que haya un tercero llamado maestro. Bendito sea Dios, así sucesivamente. Si hay un primero, si hay un segundo, un tercero, significa de que en esta iglesia hay jerarquía. No todos son primero, no todos son segundo, ni todos son tercero. Son diferenciados. Sabemos que en el cuerpo existen diferentes miembros. Y hay miembros que son más importantes que el otro. Así como explica San Pablo en 1 Corintios 12, 12 y siguiente. En San Mateo capítulo 10, versículo 2, de entre los 12 que el Señor ha escogido para ser apóstoles, dice la palabra que Pedro es el primero. La misma palabra de Dios lo aclara. Mateo 10:2. Pedro es primero, amado. Y solamente Pedro es primero. No dice que Santiago es segundo, de que Andrés es tercero. Solamente dice que Pedro es primero y nada más. Por eso la iglesia reconoce la primacía de Pedro. La Sagrada Escritura reconoce la primacía de Pedro. Es porque Dios lo ha querido así. 1 Corintios 12, 28. Bendito sea Dios, amado. En San Juan, capítulo 1, versículo 41, dice la palabra que el Señor Jesús, cuando encontró a Simón Pedro, le cambió su nombre en Cefas, que significa piedra. Pedro, amado. Este nombre que recibió Simón es de ser piedra. Y ahora el Señor le dijo a esta piedra, en San Mateo 16, 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, amado, el catecismo de la iglesia en su numeral 424, sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Sobre la fe. Esa fe de Pedro, igual que una piedra, sobre esa fe de Pedro, el Señor construyó una iglesia inamovible, una iglesia con autoridad. Y el que ha recibido la plena autoridad es Simón Pedro. Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Jesús le ha dicho a Simón en San Juan 1:41, y tú eres ahora piedra, Cefas. Bendito sea Dios, amado. Ahora el Señor le da la autoridad a esta cepa, a esta piedra. Le dio las llaves del reino de los cielos. En San Mateo 16, 19, así como prometió en Isaías capítulo 22, verso 20 al 22. Le daré las llaves del reino de David. El único que recibió las llaves del reino de los cielos es Pedro. Los demás apóstoles no recibieron. ¿Y para qué, amado, recibir las llaves del reino? Para abrir y para cerrar. Jesús le ha dicho a Simón Pedro, lo que tú atas, lo que tú desatas, queda atado o desatado en el cielo. Esta profecía ya ha dicho Isaías,
Lo que Él cierra, lo que Él abre, queda cerrado o abierto. Bendito sea Dios. La misma palabra del Señor Jesús le está diciendo a Simón Pedro. Bendito sea Dios, amado. Encontramos en San Juan, capítulo 21, versículo 15, cuando el Señor lo instituyó a Simón Pedro como pastor de todo su rebaño, de las ovejas y de los corderos. Las ovejas son los cristianos y los corderos son los apóstoles, los presbíteros, los diáconos, instituidos como ministro del Señor. También Pedro debía pastorear a estos corderos y no solamente las ovejas. Y solamente Simón Pedro quien recibió esta autoridad. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, que desde el comienzo del cristianismo Simón Pedro se dirige y decide la sucesión apostólica. Simón Pedro se puso de pie para que pueda guiar una reunión, para que pueda guiar quién le va a suceder a Judas, quien se había quitado la vida. En Hechos capítulo 2, versículo 14, cuando la iglesia de Jesucristo, esta iglesia que comenzó en el día del Pentecostés, fue Simón Pedro quien comenzó a predicar. Fue Simón Pedro quien abrió la puerta de la iglesia para todo el mundo por medio de la palabra, por medio del evangelio. Bendito sea Dios. Pues dice la palabra en San Juan, capítulo 10, versículo 3, que Jesús es la puerta, pero hay un portero que abre esta puerta, y es Simón Pedro el portero el que recibió las llaves para que pueda abrir la iglesia al mundo entero. Y esto es el Papa, sucesor de Simón Pedro, bendito sea de la gloria. Encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 7, cuando Simón Pedro dirige, decide y confirma doctrina de fe en el primer concilio que ha realizado los apóstoles, amado. Simón Pedro es cabeza visible de esta iglesia puesta por el Señor Jesucristo, y esta es inamovible. Nadie puede destruir esta iglesia que el Señor ha fundado. En la cabeza de Pedro encontramos en la palabra de Dios en San Lucas capítulo 5, versículo 3, cuando Jesús vio dos barcas cerca del lago, se subió a una de la barca, era la de Simón Pedro. Jesús ordenó a Simón Pedro para que pueda remar mar adentro. Simón Pedro remó. Jesús comenzó a enseñar al pueblo desde la barca de Pedro. Esta barca simboliza, amado, la iglesia. Jesús le da orden a Simón Pedro para que pueda conducir esta barca. Pero el que enseña de esta barca es Jesucristo. Quien guía esta barca es Jesucristo, pero quien rema es Simón Pedro, y seguirá remando. En 2017 años, 266 papas están remando esta barca, y seguirá remando hasta que Jesús vuelva, amado, hasta la parucía, y esto es indestructible. Por eso estamos seguros, navegamos con Pedro, y esta iglesia va segura, porque Dios es quien está conduciendo por el poder de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida.